En el fútbol, cada firma nace con una esperanza. Pero cuanto más grandes son las cifras, más despiadadas se vuelven las expectativas. Algunos hacen que la historia recuerde cada euro invertido. Otros se pierden desde el primer silbatazo, aplastados por el peso del precio que se pagó por ellos. En este video contamos cómo los sueños, las expectativas y los traspasos astronómicos pueden convertirse en decepción. Estos son 10 fichajes burbuja del mercado futbolístico. Así que toma tu té o tu café, pulsa el botón de suscribirte y recuéstate, porque empezamos. Hay transferencias que desde el primer día huelen a burbuja, y el fichaje de Jack Grealish fue exactamente eso. Formado en la cantera del Aston Villa, Grealish mostró allí una evolución lenta pero constante. Se convirtió en indiscutible del once inicial, llevó el brazalete de capitán y llegó hasta la selección nacional. Para 2020 ya era uno de los jugadores ingleses más influyentes de la Premier League. Sus números en disparos, generación de ocasiones y faltas provocadas siempre estaban en lo más alto. Pero el problema empezó precisamente ahí. En el Villa, todo giraba a su alrededor. El balón siempre pasaba por sus pies. Las decisiones eran suyas. Quizá las estadísticas de un jugador con tanta posesión debían analizarse con mayor cautela. Además, Grealish no solo destacaba en el campo, sino también como imagen. Su peinado, las medias bajas y su estilo lo convirtieron en el futbolista inglés más cool desde David Beckham. Nacido en Birmingham, su estética le valió el apodo de Peaky Jack. En el verano de 2021, el Manchester City pagó 117 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador inglés más caro de la historia. Y en ese momento, el brillo de Grealish empezó a apagarse. El futbolista que lo tocaba todo en el Villa no encontró la misma libertad en el sistema de Pep Guardiola, donde el balón es sagrado. Con el tiempo, perdió confianza. Dejó de arriesgar. Se transformó en un extremo previsible. Sus minutos disminuyeron. Quedó fuera de la rotación. La temporada pasada la cerró en Liga con solo un gol y una asistencia. Ni siquiera fue convocado para el Mundial de Clubes. Hoy, con un fichaje récord, un salario anual que supera los 15 millones de libras y rumores constantes sobre problemas con el alcohol, Grealish encabeza la lista de jugadores inconsistentes. Número 2. Eden Hazard. En julio de 2019, el Real Madrid pagó al Chelsea una cifra cercana a los 120 millones de euros, incluidos los bonus, para incorporarlo a su plantilla. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard fue señalado como el heredero al trono vacío. Llegó al Santiago Bernabéu cargado de esperanza. Madrid no fichaba solo a un futbolista, fichaba al rostro de una nueva era. Pero la aventura del astro belga en el Real Madrid no empezó como se esperaba. Desde las primeras semanas, nada fue según lo previsto. Hazard llegó al stage de pretemporada con sobrepeso y, poco después, las lesiones comenzaron a perseguirlo. Incapaz de encontrar ritmo, los minutos que pasó sobre el césped lo mostraron muy lejos de su explosividad habitual. En su primera temporada, solo pudo disputar 16 partidos de liga y marcó un único gol. En un club donde la presión es máxima, esas cifras eran inaceptables. Además, cada intento de regreso terminaba interrumpido por una nueva lesión. El declive físico se mezcló con la desconexión mental, y Hazard empezó a verse más en las salas de recuperación que en el campo. Con el paso del tiempo, el panorama se volvió aún más oscuro. Eden Hazard ya no era el jugador que decidía partidos, sino uno cuya convocatoria se discutía jornada tras jornada. El fichaje que el Real Madrid realizó con expectativas récord terminó convertido en una de las mayores decepciones del fútbol moderno. Menos de 70 partidos disputados, una contribución goleadora de un solo dígito y un historial interminable de lesiones. Hubo un tiempo en el que su valor de mercado superaba los 150 millones de euros. Hoy,
Eden Hazard es recordado como una estrella que dejó el fútbol antes de tiempo y cayó del cielo. En absoluto silencio. Número 3. Paul Pogba. En 2016, con apenas 23 años, Paul Pogba regresó del Juventus al Manchester United por 105 millones de euros. Una cifra que, en ese momento, marcó el traspaso más caro de la historia del fútbol. Imagina un centrocampista de 1,90, atlético, potente, capaz de jugar en ambos sentidos del juego. Y aún así, con técnica de élite, disparo lejano y una precisión sobresaliente en el pase largo. Sobre el papel, perfecto. Pero en su etapa en la Juventus había carencias que no llamaban demasiado la atención, porque algunos sistemas hacen que ciertos jugadores parezcan mejores de lo que realmente son. Detrás, Andrea Pirlo. A su lado, Arturo Vidal y Claudio Marchisio. En defensa, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini. Y bajo palos, Gianluigi Buffon. Rodeado de tantos líderes, a Pogba no se le pedía cargar con el equipo, solo cumplir su rol. Y eso fue suficiente para hacerlo brillar. Pero en el Manchester United, el club de su cantera y al que regresó por una cifra récord, las expectativas eran completamente distintas. Ya no bastaba con jugar bien, tenía que liderar. Y Pogba nunca estuvo cerca del concepto de liderazgo. Amaba más el escenario que el esfuerzo silencioso. Más los focos que el juego colectivo. Como si ganar partidos importara menos que el impacto en redes sociales. Como marca personal, Pogba fue un éxito. Pero durante sus 6 temporadas en Manchester, su rendimiento en el campo fue irregular y decepcionante. Con el tiempo, también llegó el declive físico. Las lesiones se volvieron crónicas. Su etapa en el United se recuerda menos por los títulos y más por los conflictos con José Mourinho, sus peinados extravagantes y sus celebraciones. Y en el verano de 2022, igual que en su primera salida, se marchó del club sin dejar un solo euro en caja. Número 4. Romelu Lukaku. Otro fichaje que sobre el papel parecía perfecto y que en el campo se derrumbó por completo. Pasemos a otra gran decepción. En la temporada 2020 a 2021, Romelu Lukaku marcó 24 goles en la Serie A y llevó al Inter al título de liga después de 11 años. En aquel momento era casi indiscutible, estaba entre los mejores delanteros del mundo. Tras conquistar la Champions League, el Chelsea quiso reforzar aún más su plantilla y lo trajo de vuelta a Londres por 113 millones de euros. Sobre el papel, el movimiento rozaba la perfección. Pero el fútbol no se juega sobre el papel. La segunda etapa de Lukaku en el Chelsea empezó a tambalearse desde las primeras semanas. La estructura del equipo no encajaba en absoluto con el estilo al que el belga estaba acostumbrado. Y cuando apenas había llegado el segundo parón internacional de la temporada, Lukaku declaró en una entrevista con Sky Italia: "No soy feliz aquí, echo de menos al Inter". Esas palabras quemaron todos los puentes, tanto con la afición como con el entrenador Thomas Tuchel. A partir de ese momento, su crédito se agotó rápidamente. Tenía que luchar para ganarse la camiseta, pero no estaba preparado, ni mentalmente, ni físicamente. Romelu siempre ha sido un jugador con tendencia a ganar peso. Y en el fútbol rápido, intenso y fluido que exigía Tuchel, Lukaku se quedó pesado. Sus minutos disminuyeron. Su condición física empeoró. Su confianza se desplomó. Esa temporada, en la Premier League, solo pudo marcar 8 goles. La inversión de 113 millones de euros se convirtió en uno de los arrepentimientos más caros de la historia del Chelsea. Tras 2 cesiones consecutivas al Inter y a la Roma, finalmente fue vendido al Napoli por 30 millones de euros, bajo una lógica simple: mejor perder poco que seguir perdiendo más. Número 5. Antony. Cuando se habla de fichajes burbuja, hay un club que siempre viene a la mente: el Manchester United.
Y uno de los nombres más caros que Erik ten Hag trajo desde el Ajax fue Antony. Uno de los factores que determinan el precio de un jugador es el comprador. Si el comprador es el Manchester United o el Chelsea, el precio sube automáticamente. Otro factor es el vendedor. Si te sientas a negociar con un club como el Ajax, famoso por potenciar y vender jóvenes talentos, las cifras ya parten de muy arriba. Y si además el jugador ha sido internacional con Brasil, entonces el precio se sale completamente de control. El resultado, un Antony que todavía no se había consolidado, es traspasado por 95 millones de euros. Desde el primer día, estaba claro que esa cifra no tenía sentido. Pero el problema no fue solo el precio. Antony explicó su bajón de rendimiento a través de problemas personales, conflictos familiares, caos en su vida privada y dificultades mentales que, según él, terminaron reflejándose en el campo. Evidentemente, nadie va a salir a decir, soy malo. Durante su breve sesión en el Real Betis, logró una ligera recuperación. Pero a estas alturas, devolver el valor de 95 millones de euros ya es prácticamente imposible. Número 6. João Félix. Continuamos con la excepción más cara de un club que, a la hora de fichar delanteros y jugadores ofensivos, rara vez falla. El Atlético Madrid. En julio de 2019, el Atlético pagó 126 millones de euros por João Félix, con apenas 19 años, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. El joven portugués había brillado en una sola temporada con el Benfica, señalado ya como uno de los mayores talentos de Europa. En Madrid, la expectativa era clara: el nuevo rostro de la era posterior a Antoine Griezmann. Al principio, todo parecía prometedor. La técnica de Félix, su inteligencia futbolística y su creatividad en espacios reducidos lo hacían diferente. Pero muy pronto chocaron dos mundos opuestos: el juego duro, disciplinado y defensivo del Atlético, y la idea libre y creativa del portugués. Había talento sobre el césped, pero no había encaje. El punto de quiebre llegó con las diferencias respecto al sistema de Diego Simeone. Félix quería el balón en el centro, como un organizador que dictara el ritmo. Simeone exigía disciplina, presión y compromiso colectivo en defensa. Esa contradicción dejó al portugués aislado en muchos partidos, y a medida que su rendimiento caía, también lo hacía su confianza. Con el tiempo, João Félix dejó de ser visto como el futuro del equipo y empezó a percibirse como una inversión problemática. El peso del precio pagado resultó demasiado grande, incluso para alguien tan joven. Sesiones, partidos desde el banquillo y actuaciones sin continuidad aceleraron esa caída. El fichaje récord del Atlético Madrid terminó convirtiéndose en el símbolo de un talento que nunca logró trasladar su potencial al campo. El jugador que un día fue mencionado en conversaciones sobre el Balón de Oro, hoy sigue ocupando su lugar en la historia del fútbol como la respuesta a una sola pregunta: ¿qué habría pasado si? Número 7. Jadon Sancho. En realidad, gran parte de los fichajes del Manchester United en la última década podrían entrar en esta lista. Pero hay algo que siempre llama más la atención: el precio. Y uno de esos precios elevados fue Jadon Sancho. Formado en la cantera del Manchester City, Sancho prácticamente renació en el Borussia Dortmund. Tuvo minutos, creció, ganó confianza. 4 años después, era uno de los grandes objetivos de los clubes de la Premier League. Y el más decidido de todos era el Manchester United. Se pagaron 85 millones de euros. Pero el brillo de la Bundesliga nunca logró trasladarse a Inglaterra. A eso se sumó el conflicto con Erik ten Hag. El técnico hizo públicas las dudas sobre la actitud del jugador en los entrenamientos. Sancho respondió en redes sociales, acusando al entrenador de convertirlo en el chivo expiatorio. El desenlace fue inmediato: apartado del equipo. ¿Quién tenía razón y quién no? Eso es otro debate.
Pero dejar fuera de la plantilla a un futbolista por el que pagaste 85 millones de euros es un método difícil de justificar en el fútbol moderno. El United no supo gestionar la crisis. Cedió a Sancho al Chelsea con una opción de compra de 30 millones de euros. Ni siquiera allí llegó el despegue esperado. La opción no se ejecutó. Han pasado 3 años. Sancho no ha evolucionado, no ha encontrado estabilidad. Y para el Manchester United sigue siendo exactamente lo mismo que el primer día, una incógnita de 85 millones de euros. Número 8. Wesley Fofana. Y otra vez, el Chelsea. En los últimos tiempos, el club ha tomado decisiones tan descontroladas que incluso ha llegado a ser vinculado con acusaciones de blanqueo de dinero. 2 fichajes realizados con apenas 4 meses de diferencia. Uno de ellos fue Wesley Fofana. A lo largo de su carrera, Fofana fue un defensor que convivió constantemente con problemas de rodilla. Tenía talento, sí, pero el riesgo de lesión era extremadamente alto. El Leicester City asumió ese riesgo de forma consciente, pagando alrededor de 25 millones de euros, una cifra razonable. Un riesgo calculado. Lo del Chelsea fue otra cosa. Fue una apuesta sin control. En el verano de 2022 pagaron 80 millones de euros por un jugador que, en las 2 temporadas anteriores, solo había disputado 14 partidos. Tal vez existía un informe médico optimista, tal vez una confianza poco realista, pero el resultado no cambió. Fofana apenas pudo vestir la camiseta del Chelsea. Con solo 24 años, sus rodillas empezaron a lanzar señales de alarma. En los últimos 3 años, se ha perdido 113 partidos. Número 9. Mykhailo Mudryk. Apenas 4 meses después, el fichaje de Mykhailo Mudryk contó una historia completamente distinta. Con los jugadores inflados de forma repentina, siempre conviene ser prudente. Incluso en el Shakhtar Donetsk, Mudryk nunca firmó una temporada verdaderamente dominante. Unos cuantos buenos partidos en la Champions League fueron suficientes para que comenzara el hype. El Arsenal lo quería, y Mudryk no ocultaba ese deseo en redes sociales. Pero cuando el Chelsea actuó de forma agresiva, el Shakhtar enfrentó a ambos clubes en una subasta. El resultado, 70 millones de euros más bonus. ¿El reflejo en el campo? Nunca llegó un rendimiento que justificara esas cifras, y la historia empeoró aún más. En controles rutinarios se detectó una sustancia prohibida. Desde noviembre de 2024 no hay partidos ni entrenamientos. Con contrato hasta 2031, para Mudryk se habla incluso de una posible sanción de 4 años. Número 10. Luka Jovic. Ahora viajemos un poco a Madrid. Tras la venta de Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018, el Real Madrid pasó una temporada entera sin fichar. Había una enorme cantidad de dinero esperando en caja, y eso elevó automáticamente el precio de cada objetivo en el mercado. Eden Hazard acaparó todos los focos, pero el fichaje de Luka Jovic fue, como mínimo, una decepción igual de grande. Hablamos de un delantero que había marcado 27 goles en 48 partidos con el Eintracht Frankfurt, pero en cuanto llegó a Madrid, se detuvo por completo. No logró adaptarse al sistema de Zinedine Zidane. Después llegaron las lesiones, y como si fuera poco, la mala suerte tampoco lo soltó. Contrajo COVID en 3 ocasiones consecutivas. Fue cedido de nuevo al Frankfurt, pero tampoco allí consiguió reencontrarse consigo mismo. Cuando regresó a Madrid, su único papel era ocupar un sitio en el banquillo. 51 partidos, 3 goles, un promedio de 21 millones de euros por gol. Finalmente, se marchó libre, sin dejar un solo euro en caja. Y así, Luka Jovic quedó registrado en la historia como uno de los errores más caros y poco habituales del Real Madrid.
Nunca he visto a una bolsa llena de dinero marcar un gol. Johan Cruyff. En Semigol analizamos para ustedes los 10 mayores fichajes burbuja en la historia del fútbol. ¿Crees que falta alguien en esta lista? Déjalo en los comentarios. Hemos llegado al final del episodio de esta semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.